Hola, mi nombre es Estefanía Urquizo, soy abogada especialista en Derecho Laboral y Procesal Laboral, egresada y titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en esta clase vamos a revisar todo lo relacionado a los feriados, los derechos del trabajador, algunos conceptos clave, cómo funciona el derecho al descanso y qué sucede si es que trabajo en un día feriado. Al final podrán acceder a un recurso descargable con la información relevante de esta clase para que la puedan compartir con quien crean que la necesite. Entonces, ¿qué es lo más relevante que todo trabajador debería conocer o saber de los feriados? En primer lugar, los feriados son aquellas fechas establecidas por ley y reguladas en específico por el Decreto Legislativo 713 y su reglamento, donde se establece que en esas fechas el trabajador tiene derecho a descansar y que dicho descanso será remunerado. Es decir, que no tiene una obligación de laborar, igual se le va a pagar el sueldo correspondiente. Aquí es importante destacar que el derecho al descanso en día feriado es aplicable tanto a los trabajadores del sector público como del sector privado. Tiene una protección a nivel constitucional y se reconoce como un derecho irrenunciable. Asimismo, este derecho al descanso en día feriado no alcanza a los locadores de servicio, puesto que no tienen un vínculo laboral. Ahora bien, se tienen tres clases. La primera clase son los feriados nacionales que aplican a los trabajadores en todo el país. La segunda clase son los no nacionales que son aplicables en determinadas regiones o provincias. Y la tercera clase son los gremiales, que son para determinadas actividades económicas como por ejemplo construcción civil o minería, trabajadores del hogar, etcétera. Más adelante vamos a ver cuáles son las reglas especiales que caben aplicar en cada caso. Empecemos por los feriados nacionales. Actualmente existen 16 fechas en el calendario anual que son reconocidas por ley como días feriados. ¿Esto qué significa en efectos prácticos? Todo trabajador o trabajadora de cualquier régimen laboral, puede ser MIPE, no MIPE, minería, trabajador del hogar, etcétera, y también bajo cualquier modalidad, puede ser indeterminado, plazo fijo, tiempo parcial, va a tener derecho a un descanso remunerado en estas fechas. ¿Qué pasa si trabajo en un día feriado? Es usual que en determinadas actividades, podría ser cualquiera, pero lo más típico son en los sectores de turismo o restaurantes, hotelerías, etcétera, que los empleadores tienen la necesidad de que los trabajadores realicen labores en un día feriado, ¿no? Entonces, en esos casos, la ley prevé dos opciones. Uno, que haya un descanso sustitutorio. El día feriado, el trabajador realiza labores, pero se acuerda, un acuerdo previo de preferencia de manera escrita, es lo que se recomienda, que va a descansar en otra fecha. Ahí no cabe ningún pago adicional porque va a gozarse de un descanso, solo que se ha movido o trasladado ese descanso a otra fecha. Ahora, si eso no es posible, se opta por la segunda opción, que es el pago por la labor realizada más la sobretasa del 100%. Aprovecho esta lámina para indicar que el empleador no tiene el derecho de obligar una facultad propiamente de obligar o presionar a los trabajadores a que realicen labores en día feriado. Las labores en día feriado siempre tienen que ser voluntarias y con un acuerdo entre las partes para ver si luego hay un descanso sustitutorio o va a haber un pago a fin de mes en su boleta por esa labor realizada. Veamos un caso práctico para poder entender esto mejor. Digamos que en Año Nuevo se me pide trabajar, ¿no? El trabajador acepta hacer una labor en este día y se puede optar por la opción uno, que me dicen, bueno, tú trabajaste el 1 de enero, pero hay que compensarte sustituyendo ese descanso en otro día, que sería, puede ser, el 2 de enero de 2026, imaginemos. Ahí, normal, no hay ningún pago adicional, perfecto. Si no se da, está la opción 2, que es el pago de tu labor más una sobretasa del 100%. ¿Esto qué significa? Que además del pago por día feriado, que ya está en tu remuneración mensual, en tu boleta, se va a agregar un pago por la labor realizada ese día, más la sobretasa del 100%. En números, ¿esto qué significa? Un ejemplo, si mi remuneración mensual son 3.600 soles bruto,
Para poder calcular cuánto se me pagaría adicional, primero tengo que hallar la remuneración diaria, que se divide entre 30, y en este caso 120 soles. Entonces, en mi boleta va a aparecer la remuneración mensual de 3.600, que ya incluye el pago por ese día feriado, más el 120 soles por el trabajo diario, ese trabajo de ese día, más la sobretasa del 100%. Entonces, finalmente voy a recibir un pago bruto de 3.840 soles. Dos dudas que suelen presentarse respecto al cálculo. Estefanía, pero ¿qué ocurre si es que es un mes que tiene 31 días, no 30, como es el caso de enero, ¿no? Igual se divide entre 30, esa es la regla. ¿Qué pasa si es que yo percibo una asignación familiar? ¿Eso no cambia en nada el cálculo? La respuesta es no. La asignación familiar es un beneficio que se te otorga por la carga familiar que se tiene, porque tienes hijos. Y es equivalente al 10% de la remuneración mínima vital vigente en ese momento. No está condicionada a si has realizado o no una labor por todos los días completos en el mes. Entonces, no corresponde que se incluya en este cálculo. Ahora vamos a ver un caso especial. La norma prevé una regla particular para el caso del feriado del 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, y aquí indica que si el Día del Trabajo coincide con el día de descanso semanal obligatorio, el trabajador tendrá derecho a recibir una remuneración diaria en día feriado más la remuneración por día de descanso semanal. Aquí precisar que el día de descanso semanal obligatorio usualmente es el día domingo, pero puede ser que se pacte que sea el día lunes, el día martes o cualquier otro día de la semana. Lo que te exige la norma es que tengas 24 horas consecutivas de descanso a la semana. Por eso es descanso semanal obligatorio. Esta regla, ¿qué supone para el siguiente escenario? Que es, ¿qué pasa si trabaja el 1 de mayo? Aquí hay dos situaciones según lo que podemos ver, ¿no? No coincide con el día de descanso semanal obligatorio o que coincide con ese descanso semanal obligatorio. Si seguimos con el supuesto anterior del ejemplo en la diapositiva, que tu remuneración diaria es 120 soles, entonces, ¿cómo sería el pago? Si no coincide, se trata como un feriado normal, tú trabajaste ese día, se te paga dentro de tu sueldo el día feriado, el pago por la labor realizada, la sobretasa, pero no hay ningún pago adicional porque no cayó en un descanso semanal. Pero si coincidió con tu día de descanso, entonces ahí sí son los tres conceptos que ya hemos visto, más el pago por ese día de descanso semanal obligatorio. Que en este caso, bueno, acá estamos colocando el valor de ese día, ¿no? Si trabajaste en día feriado, que cayó justo con tu descanso, o si no. Ahora veamos las otras dos clases de feriados, que son los no nacionales y los gremiales. Acá hay una pequeña lista de feriados no nacionales, los más conocidos, como por ejemplo el Departamento de Cusco el 24 de junio, Ciudad de Tacna 26 de mayo, la fecha de celebración. Como ya indicamos, no tiene alcance en todo el país, porque no es nacional, y solo son exigibles en ciertas localidades, propiamente en la festividad de cada una, ¿no? Conforme ahí aparece en el cuadro. Y luego tenemos los feriados gremiales, que son festividades por sector, por ejemplo, trabajador marítimo, sector construcción, minero, trabajador del hogar, y solamente aplicaría para los trabajadores de esa determinada actividad. ¿Cómo son las reglas para el descanso? La primera regla es que el descanso se hace efectivo el día lunes inmediato posterior a la fecha que corresponda, salvo que coincida con el día lunes, en cuyo caso el descanso se efectivizará en la misma fecha. Un ejemplo. Si la festividad del departamento de Tumbes, que es el 7 de enero, cae un día miércoles, que es un día laborable, según esta regla, se hace efectivo el día lunes inmediato, que sería el lunes 12 de enero. Esto en el 2026, ¿no? Ahí debería descansar. Pero ¿qué pasa si es que en otro año ese 7 de enero cae un lunes? Si cae un lunes, entonces debería celebrarse o descansar ese mismo lunes. Pero Estefanía, ¿qué pasa si aún así mi empleador me hizo trabajar, yo acepté trabajar porque, bueno, en fin, si no se cumple, entonces hay un pago por el día feriado, el pago del día elaborado y la sobretasa conforme ya hemos visto en los casos anteriores. Otra regla, si por usos y costumbres se festejan en la misma fecha, imaginemos que en este caso del departamento de Tumbes se festejara el mismo miércoles,
La norma te indica que las horas dejadas de laborar serán recuperadas en la semana siguiente o cuando acuerden las partes y a falta de acuerdo, decide el empleador. Ojo con esta disposición. Otro tema importante es diferenciar entre el día feriado y el día no laborable. Suelen confundirlos. El día feriado, como ya hemos visto, lo establece la ley, aplica tanto para el sector público como el privado, es conmemorativo de alguna fecha histórica o cultural, ¿no? Y por el día de descanso se te aplica igual el pago de tu remuneración, es un descanso pagado. Y si no, bueno, ya vimos que si trabajas se sustituye por otro día o se te paga. En cambio, el día no laborable lo dicta el Ejecutivo de manera anual mediante un decreto supremo y la principal diferencia es que sí o sí se compensa o se recupera, mejor dicho, ese tiempo no laborado de manera posterior. Es decir, el trabajador tiene que recuperar esas horas posteriormente. Es obligatorio para el sector público y facultativo para el privado. Facultativo porque tiene la opción de adherirse, pero necesita un acuerdo con el trabajador para que acepte compensar esas horas o recuperarlas de manera posterior, ¿no? Otro punto importante señalar aquí es que estos decretos supremos usualmente prevén una excepción para las actividades económicas relacionadas a servicios esenciales para la comunidad, no sé, gas, agua, vigilancia, expendio de víveres, etcétera, para poder determinar que ciertas posiciones o puestos de trabajo continúen laborando pese a que es un día no laborable. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay que revisar bien la norma. Ahora, algunas dudas que suelen surgir, y esto ya para cerrar. ¿Qué pasa si trabajé de feriado y realicé horas extra? Bueno, aquí en realidad se aplican las normas tal cual, no hay ningún tipo de sobretasa adicional en el caso de las horas extra. Si trabajé en el feriado, se te va a pagar tu labor realizada más la sobretasa y si hiciste horas extras, se te va a pagar según las sobretasas que ya están de ley, que son 25% por las primeras 2 horas y 35% de la tercera en adelante. Esto no varía así trabajes en un día feriado. Segundo, y si trabajé solo algunas horas en el día feriado, por ejemplo, trabajé solo 2 horas, 1 hora, 3 horas. Entonces, lo que corresponde ahí es o el descanso por ese tiempo equivalente o el pago equivalente proporcional a esas horas trabajadas. No es que se te vaya a reconocer el día completo. Y se aplica la sobretasa y todo correspondiente, ¿no? En caso sea un pago. Tercero, si inicié mi turno en día laborable, pero concluyó en el feriado. Esto es una duda que surge mucho en los trabajadores que tienen turnos nocturnos. Por ejemplo, empecé mi turno a las 10 de la noche, pero terminé 10 de la noche el día lunes, pero terminó a las 6 de la mañana el día martes y ese día era feriado. La norma establece expresamente que cuando concluye en el día feriado, pero inició en un día laborable, entonces no se te considera como labor en día feriado. No hay sustitución de descanso ni pago de sobretasa. Cuarto, ¿qué puedo hacer si mi empleador incumple y no me da descanso o paga? Aquí el trabajador tiene dos vías que no son excluyentes, se pueden hacer a la par. La primera es hacer una denuncia ante SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Pueden hacerlo vía virtual, vía su plataforma o de manera presencial en la intendencia regional más cercana de tu localidad. Ahí se asignará un inspector, hará la inspección y si hay un incumplimiento o el empleador no subsana, se pondrá una multa económica. Esto no te asegura que te vayan a pagar o que te vayan a dar el descanso sustitutorio, pero ya es una primera vía para que el empleador no continúe con este tipo de actuaciones que son ilegales. Y lo segundo que puedes hacer es ir a hacer tu reclamo a la vía judicial ante un juez laboral. Aquí es importante indicar que aunque ya no obtengas un vínculo laboral con tu ex empleador, en ese caso, ya sea porque se extinguió tu vínculo, porque venció tu contrato o porque renunciaste, etcétera, tienes un plazo de hasta 4 años, contados a partir del día siguiente de tu cese, para poder demandar. Y por último, otra duda adicional que surge también es qué pasa con los trabajadores que son destajeros respecto a la compensación del pago del 1 de mayo. Aquí solamente precisar
que se calcula con un equivalente al promedio de remuneraciones percibidas durante los últimos 30 días consecutivos, previos al 1 de mayo. O sea, sumas lo percibido y lo divides entre 30, pero si no tienes 30 días completos laborados, se hará el cálculo del promedio desde su fecha de ingreso. Entonces, ojo también con esa regla para aquellos trabajadores que son de extranjeros. Con ello yo culmino mi presentación. Doy las gracias a Parada F por este espacio y a ustedes por su atención a lo largo de esta clase. Los invito a seguirlos en redes y ya nos veremos en otra oportunidad con un nuevo tema. Muchas gracias.